Hola, ¿cómo van? Hola, Jamie y María Alejandra. Estoy publicándoles unos videos. Permítanme, porfa. Camilo, bien, toca salir otra vez a buscarla. Bueno, entonces les voy a mostrar lo siguiente. Eh, Dentro de la plataforma en Brightspace van a encontrar, bueno, digamos que estos son los videos que hemos publicado, las sesiones que hemos ido realizando a lo largo de estos días. Y van a encontrar lo siguiente. Aquí hay una sesión sincrónica número 5, que es la culminación del proceso de optimización tributaria que habíamos iniciado la clase pasada. Aquí va a quedar el video, pero aquí ya están los de la clase 6, los de la sesión sincrónica número 6, que corresponde a 3 videos de un caso de estudio que hice acerca de un ejercicio de planeación tributaria de una persona natural obligada a llevar contabilidad. ¿Por qué lo hice? Porque por lo general se piensa que la planeación tributaria solamente está en capacidad de realizarla las grandes empresas. Y no, no es un mito que se tiene. Y básicamente aquí con este caso de estudio les estoy mostrando cómo se puede llegar a realizar ese tipo de análisis en, digamos que en un proceso de planeación tributaria. En ese orden de ideas, entonces hay 3 videos. El primero es el problema. Este es un videito que dura más o menos 57 minutos. Luego viene analizando la información, que dura 50 minutos. Y la solución, que dura 1 hora y 44 minutos. O sea, siempre son larguitos, pero es con el propósito de que ustedes los puedan estudiar, eh, y máxime teniendo en cuenta que la próxima sesión son las exposiciones, ¿ok? Entonces, de esa manera, pues no, digamos que todavía nos conservamos dentro del desarrollo de la temática que tenemos que manejar a lo largo del periodo. ¿Listo? ¿Sí me hice entender Para el o hay examen. dudas? Pero Dime. esos videos, esos 3 videos adicionales son para el examen. Sí, también harían parte del examen. Bueno, y lo otro es entonces, bueno, ya todos tienen su temática para la exposición que va a ser dentro de 8 días. Carlos Colorado, con el tema de planeación tributaria internacional y abuso en los convenios de doble imposición, que es algo que vamos a ver ahorita. Ginette García Pineda, que le toca el tema de plan de acción contra la erosión de la base Sí, señor. imponible. Ok, Carlos. Ginette con el tema del plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios de la OCDE. Eh, Jamie, el tema que tienes es en qué consiste el treasury shopping. Y María Alejandra con el tema de la lucha del derecho internacional tributario contra la planeación fiscal agresiva. ¿Listo?
Entonces, ya saben, pues son exposiciones que no duren más de 20 minutos, algo bien concreto, bien explicado, con un buen ejemplo que nos dé luces sobre la temática y de esta manera, pues digamos que esa sería la evaluación, el, la actividad evaluativa a entregar en el corte número 2 más el examen. ¿Listo? Profe, yo, Dime. el lunes va a ser puro, el próximo lunes va a ser pura exposición. Y durante toda la clase va a haber las 5 exposiciones, ¿cierto? Sí, sí, así es, María Alejandra. Y en los temas para el examen es los videos, los videos y las clases. Bueno, entonces, recuerden que el examen es acumulativo. Entonces, les va a salir preguntas de la unidad 1 más lo que hemos visto en la unidad 2 y los temas que están publicados en la plataforma. Voy a irme para la plataforma. Aquí, en la sección del contenido, pues están estos contenidos, el marco fiscal de mediano plazo, están los fundamentos, bueno, Fundamental Principles of Taxation, el resumen ejecutivo de la reforma tributaria 2022, que es muy pequeño, un resumen bien ejecutivo, Information and Communication Technology and its Impact on the Economy, que es un documento larguito de la OCDE, todo lo que tiene que ver con elusión y evasión tributaria, y este que es un video que habla acerca de el análisis de la reforma tributaria, la que está vigente, y para de contar. Los temas son larguitos, ¿no? ¿Saben qué? Más bien, en este examen, no contemplemos los videos que les acabé de publicar. ¿Listo? Dejémoslos para la... Ay, gracias, profe. Yo dije, me voy a quedar toda la noche aquí, que sentada. Pero, pero no, tranquilos. Entonces no nos metamos con esos videos del caso de estudio porque son largos. ¿Ok? Más bien, concéntrese en estos contenidos, más lo que hemos visto en clase y, y de ahí saldría el examen. ¿Ok? Bueno, nosotros la sesión pasada habíamos hablado acerca de este ejercicio de cómo se hace una conciliación fiscal y el impacto que eso tiene, ¿no? Es decir, el impacto que básicamente lo veíamos desde la óptica de lo que le toca pagar al contribuyente debido a esos costos y gastos que no le reconoce el componente tributario, que básicamente hace que se eleve esa tasa nominal que se convierta en una tasa efectiva de tributación que es muchísimo más alta. Y veíamos que la diferencia radica en que teníamos una tasa de tributación, o sea, lo que nos decía la norma para ese año era que había que pagar un impuesto del 33%, pero realmente terminamos pagando un impuesto del 38,1%. Esta es una situación típica que le pasa a las MIPIMES hoy en día en el país. Esto no le pasa a una gran empresa, porque vuelvo y digo, ellos tienen todo un pool de abogados que hacen planeación tributaria, tienen las cosas muy bien organizadas, muy bien proyectadas a unos 3, 4, 5 años de diferencia y eso pues les permite jugar con ese tipo de planeación. Entonces, digamos que ellos no lo sufren tanto, lo sufren básicamente las MIPIMES, que son básicamente el 90%, 95% de las empresas en el país y que son las que generan más empleo. Esto es una problemática que se está viviendo en el país y que obviamente pues el gobierno va a tener que empezar a prestarle muchísima atención a este tipo de cosas. Bueno, y entonces íbamos a hablar
o vamos a hablar el día de hoy acerca de lo que se conoce como vehículos societarios y la sociedad, es decir, esa relación socioaccionista. ¿Listo? Eh, digamos que esa relación que existe entre vehículos societarios y la sociedad, vista desde la óptica del socio o del accionista, esa relación la debemos tener en cuenta siempre que querramos desarrollar un proceso de planeación tributaria. ¿Por qué? Porque es que en muchos procesos yo puedo estar como contador beneficiando a la empresa, pero perjudicando al socio, ¿ok? O a ese accionista. Entonces yo debo tener también mucho cuidado frente a eso porque uno dirá, pues él verá, paso tiene plata y que él pague, sí, o sea, ya no es problema mío. Pero ese accionista hay que verlo como una persona que está sacrificando su patrimonio, que está invirtiendo y se está arriesgando en tener ese dinero ahí invertido en la sociedad que permite que sigamos funcionando y de esa manera pues también es nuestra obligación velar por los intereses de él como persona natural, porque es que dentro de la persona jurídica, cuando hacemos la declaración de renta de la empresa, pues ahí lo estamos afectando directamente a ese socio, pero él se ve también afectado cuando va a presentar su declaración de renta como persona natural. Entonces, en ese orden de ideas es que vamos a explicar esta relación vehículos societarios y esa relación socioaccionista. ¿Listo? Entonces, digamos que las sociedades son sujetos pasivos del impuesto sobre la renta. Y tal y como le explicábamos en la sesión anterior, las sociedades y las personas naturales son contribuyentes de qué? De ese impuesto sobre la renta. Cuando una persona natural, puede ser un nacional o un extranjero, cuando una persona natural constituye un vehículo societario, es decir, crea una empresa, crea una sociedad, puede ser una SAS, puede ser una sociedad anónima, una limitada, cualquier tipo de persona jurídica, ¿qué está haciendo esa persona? Básicamente está generando una persona jurídica, ¿ok? Y por ende está creando un nuevo contribuyente para el impuesto sobre la renta. Por eso es importante crear empresa, porque el Estado recibe y a ese socio o ese accionista como persona natural, pero también va a recibir impuesto como sociedad de esa empresa. Y hay que ver también que los accionistas son sujetos pasivos del impuesto sobre la renta. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que constituyen esa sociedad tienden a obtener utilidades o dividendos de ese vehículo societario, de esa sociedad que han constituido. ¿Ok? Ellos, pues, uno que hace, cuando usted quiere constituir una empresa, usted no lo hace, pues, a menos que sea Bill Gates, que quiere, que dona toda la fortuna y al año vuelve y la recupera duplicada. Pues usted no va a hacer eso, usted espera crear una empresa que le genere unos rendimientos, que le dé una utilidad. Entonces, por eso es importante tener conciencia acerca de eso, que esa nueva sociedad, esa persona jurídica que están haciendo, eh, el propósito es que genere utilidades o dividendos fruto de la actividad que desarrolla esa sociedad. Y esto lleva a una situación especial, y es que si la sociedad es sujeto pasivo, es decir, es contribuyente del impuesto sobre la renta, y el accionista también lo es, podría generarse un efecto de doble tributación. Si eso llegase a pasar, ¿qué efecto creen que tendría eso en la economía? Pues básicamente eso es un desincentivo a la inversión. ¿Por qué? Porque si yo por crear empresa, o sea, yo ya como persona natural tengo que pagar renta, ¿ok? Tengo que declarar renta. Pero entonces digo, ok, voy a crear empresa y voy a generar empleo y fuera de eso, con esa empresa voy a tener que pagar también impuestos sobre la renta como socio, pues ahí se puede configurar esa figura, valga la redundancia, de doble tributación, ¿ok? Y si eso pasa, pues, ¿qué voy a pensar yo? Digo, no, pues aquí me cobran como persona natural y me cobran como persona jurídica, pues yo acabo la empresa y no sigo pagando impuesto por eso, ¿sí?
Entonces, eso, digamos que ese tipo de situaciones, los gobiernos se tratan de cuidar mucho de eso, de que esas situaciones vayan a pasar, porque precisamente saben que es cuando eso se presenta, eso genera desincentivo a la inversión. Y probablemente ese tipo de vehículo societario que se ha configurado, que se ha creado, no se utilizaría. Y es por eso que dentro de las normas tributarias, específicamente en las colombianas, esas normas están diseñadas para prevenir la doble imposición. Pero hay que tener mucha precaución. ¿Por qué? Porque muchas empresas, bueno, sobre todo cuando Colombia empezó a preocuparse por el tema de la doble no imposición, cayó en un error. Y fue que por el afán de no cobrarle doble impuesto a la persona, llegó casos en los que no le cobraban ni como persona natural ni como persona jurídica. ¿Ok? Entonces, hay que cuidar que, que el Estado colombiano no cobre doble imposición, pero también que por el hecho de no cobrar esa doble imposición, no le vaya a aplicar ningún tipo de impuesto a ese tipo de personas. Entonces hay que tener mucha precaución sobre eso. Las normas están diseñadas para prevenir la doble imposición, pero también procurar evitar la doble no imposición, es decir, que por no cobrarle dos veces, no le vaya a cobrar nada. ¿Ok? Entonces, veamos esto con un ejercicio muy sencillo, pero que creo que les va a dar buenas luces al respecto. Entonces, supongamos que usted es un accionista de una sociedad anónima, ¿ok? Y con el tiempo, usted decide formar un nuevo negocio bajo una figura de una SAS, ¿sí? En donde usted, como accionista de esa sociedad anónima, va a ser el accionista mayoritario de esta empresa SAS, ¿ok? Entonces, usted es accionista en esta sociedad anónima, también es accionista mayoritario en esta nueva sociedad que acaba de constituir y esa es la figura que tenemos hasta ahora. Entonces, ¿qué pasa? Esta SAS desarrolla su objeto, eh, digamos que desarrolla su actividad social durante un año y obtiene una utilidad de 200 millones de pesos. ¿Listo? Cuando esta entidad deba presentar la declaración de renta, ¿qué va a pasar? Que digamos que le van a cobrar sobre una tasa del 32%, que ya está en el 35%, pero digamos que es el 32%. 32% de estos 200 millones le da 64 millones, ¿ok? Y básicamente, restando esos 200, los 64 millones, le quedará una utilidad por distribuir de 136 millones, ¿ok? Ahora bien, cuando usted como persona obtenga ese ingreso, entonces cuando usted tuvo, digamos que usted era el socio, el único socio y recibió esta utilidad de 136 millones de pesos, ¿ok? Entonces, cuando ese ingreso como accionista de esta sociedad anónima le llegue, ya cuando yo tome esos 136 millones y los traslade acá como persona jurídica por distribución de dividendos, si no existiese ninguna norma que me permitiera obtener ese ingreso como no grabado, usted tendría que pagar impuestos sobre esos 136 millones. Entonces, sobre 200 millones pagó 64. Ahora, sobre 136 millones le aplicamos la misma tarifa, del 32% estaría pagando 43 millones 520 mil. Es decir, usted está pagando en total 107 millones 520 mil pesos. 107 millones 520 mil de una utilidad que tuvo de 200 millones de pesos. ¿Ok? Eso no es negocio. ¿Ok? Entonces, ahí hay que prevenir este tipo de situaciones y eso es lo que hace el gobierno colombiano a través de sus políticas, a través de todo lo que eh, crea y maneja desde el ámbito tributario y contable. Entonces, en ese caso aquí estaríamos configurando una doble imposición. ¿Por qué? Porque ese contribuyente está pagando por impuesto como una SAS y además esa utilidad de la SAS le está generando otros ingresos acá dentro de esta sociedad y esto le estaría también cobrando a una tasa del 32% el impuesto de esa utilidad. Entonces estaría afectándose doblemente a este contribuyente y eso es lo que hay que evitar.
por esta razón, por este juego que aparece acá, es que el artículo... ok. Entonces, eh, por esa razón es que el artículo 49 del Estatuto Tributario dispone que cuando la utilidad haya estado sujeta a imposición en la sociedad que va a distribuir los dividendos, ese receptor de los dividendos, en este caso usted como accionista de esta sociedad anónima, en este caso usted como accionista de esta sociedad anónima, va a tratar estos 136 millones de pesos como un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Es decir, están exentos de pagar renta. ¿Por qué? Porque es que esa renta usted ya la pagó acá, ¿sí? Sobre la base de estos 200 millones. Entonces usted pagó 64 millones y estos 136 millones se supone que ya no los debe tocar como un ingreso constitutivo de renta. Por ende, se hace esa salvedad. Se contempla que esos 136 son ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional y no le aplica más impuestos sobre ese monto puntual. ¿Ok? Ahora, continuando con este mismo ejercicio, sucede que el artículo 49 del Estatuto Tributario, digamos que procura que, por ejemplo, si en la SAS eh, esta persona tuvo una utilidad de 200 millones, ¿sí? Y tuvo, digamos que un impuesto de renta de 0 pesos. Eso casi nunca pasa, pero pongámoslo en ese caso hipotético, que estos 200 millones de pesos tuvo que pagar cero declaración de renta, es decir, que recibió los 200 como utilidad, entraron plenos como utilidad. Cuando lleguen a la sociedad anónima esos 200 millones, ya no tendría el carácter de ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. ¿Por qué? Porque no ha pagado nada como SAS. ¿Ok? Entonces esos 200 millones, aquí cuando entran a esta sociedad anónima, se convierte en un ingreso ordinario y ese ingreso ordinario sí está sometido a tributación en este vehículo societario. ¿Ok? Es decir, el objetivo es que se grave el impuesto en el vehículo societario SAS o que se grave en el vehículo societario SA. En cualquiera de los dos, pero que se grave. ¿Ok? Ahora bien, dependiendo de todo el tema de políticas públicas del Estado, eh, puede que los beneficios que originen que en esa SAS no se paguen impuestos sobre la renta terminen trasladándose al accionista en la sociedad anónima. Pero eso tiene que ser establecido por expresa disposición legal. Es decir, el Congreso tiene que establecerlo. Pero de lo contrario, pues digamos que se sigue manteniendo las cosas tal cual como están hoy en día en la normativa tributaria, que busca precisamente evitar que un socio pague doble tributación. Y esto pasa también con los convenios internacionales. Por ejemplo, en Perú, eh, si digamos que en Perú nosotros tenemos un convenio, se llama la Comunidad Andina de Naciones. En ese convenio internacional está Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. De hecho, ahí para que entre el diablo y escoja entre esos 5 países. Pero bueno, digamos que ese es el convenio que tenemos. ¿Qué me implica ese convenio? Que yo como empresario me puedo ir para Perú y allá en Perú desarrollo algún negocio, ¿sí? Alguna actividad, sea que preste un servicio o alguna cosa. Los ingresos que yo perciba allá en Perú son exentos acá en Colombia. Es decir, y suponga que nos ganamos 100 millones de pesos en un negocio que hicimos allá en Perú, con un servicio que prestamos. 100 millones de pesos y por esos 100 millones ellos me cobraron una retención en la fuente. Póngale que me cobraron una retención del 12%. Entonces, de 100 millones, yo terminé pagando 12 millones. ¿Listo? Esos 100 millones menos 12 dan que 88 por lo general, ¿cierto? Esos 88 millones que yo me traigo a Colombia son exentos o deben ser manejados como eh, se me fue la paloma ese concepto, debe ser manejado como
eh, ¿cómo es que se lo dije ahorita? Se me fue, mi chico. Como ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. ¿Ok? Esos 88 millones tendrían esa característica. ¿Por qué? Porque lo hice, yo presté un servicio dentro de un país que pertenece a la Comunidad Andina de Naciones, que se rige por unos convenios internacionales y que buscan dentro de esos acuerdos que hicimos entre los 5 países, es que no íbamos a cobrarle doble tributación a una persona natural o jurídica que desarrolla alguna actividad en alguno de los países miembros. Entonces, yo ya en Perú pagué el 12% de impuesto de renta, de retención en la fuente. Eso se considera que yo ya pagué mi declaración de renta en Perú. Por ende, esa práctica que me sobró, que es casi que la misma filosofía del caso que estamos viendo acá en la diapositiva, básicamente yo me traigo esos 88 millones y los declaro en mi declaración de renta como persona natural como ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional para el año gravable tal. ¿Ok? ¿Sí he sido claro hasta ahí? Sí, señor. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, mm, bueno, en este caso, los 200 millones pierden la calidad de ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional y se convierten en un ingreso ordinario, debido a que su impuesto en las SAS fue de 0 pesos. Entonces me van a aplicar aquí como ingresos dentro de este vehículo societario los 200 millones como constitutivos de renta, por eso voy a tener que pagar 64 millones. ¿Ok? Eso es lo que persigue hoy en día la norma. Ahora bien, eh, generalidades de la planeación tributaria. Digamos que la planeación tributaria consiste en poder determinar un modelo, pero un modelo que me permita optimizar la carga tributaria en la empresa, en la organización, y gracias a esa planeación tributaria, poder prever en el tiempo cómo debe estar estructurado un modelo para ejecutar una inversión en cualquier tipo de negocio o actividad. Entonces, esa planeación tributaria, digamos que es el insumo más importante desde la perspectiva de impuestos para poder estructurar cualquier proyecto. Es por eso que es muy relevante saber qué ítem que tenga, es bien importante saber cada ítem que logre llegar a tener incidencia dentro de la planeación tributaria. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que hay unos tipos de planeación tributaria. Esos tipos de planeación tributaria están, digamos que son el diferimiento, el primero, el segundo, la prerrogativa y beneficios, el tercero, la optimización de la tasa efectiva y el cuarto, las operaciones transnacionales. ¿Ok? Entonces, digamos que existe en el impuesto sobre la renta varios tipos de planeación tributaria, pero digamos que los hemos agrupado en estos 4 grandes grupos que son diferimiento, prerrogativas y beneficios, optimización de la tasa efectiva y operaciones transnacionales. En ese orden de idea, ¿qué elementos son los que inciden en la planeación tributaria sobre el impuesto sobre la renta? Digamos que en este caso, existen algunos elementos que inciden en la planeación tributaria más allá de las perspectivas técnicas tributarias. En ese caso, digamos que el primero de esos elementos es el modelo de negocio, ¿sí? Ese modelo de negocio generalmente es establecido por quién? Por los contribuyentes. ¿Por qué? Porque usted es el que está creando la empresa. Entonces, usted crea la empresa y usted crea su modelo de negocio. Eh, imagínese, a mí me pasó una vaina eh, maluca. Por allá a comienzos del año 2000, por allá eso fue como en el año 2002. Eh, decidí montar con una compañera un centro de copiado, pero muy grande, ¿sí?
Entonces trajimos las super máquinas fotocopiadoras y todo eso y encontramos un local bien chévere al frente de la Universidad Central, pues para los que viven aquí en Bogotá, la Universidad Central tiene varias sedes, una en el centro y otra por la calle 76, abajo de la 15. Entonces, nosotros montamos allá y dije, no, esto aquí al frente de una universidad, eso es para llenarnos de plata. Y no tuvimos en cuenta, bueno, ahí quedan más universidades, por ahí queda la Sergio Arboleda, queda la Pedagógica, más arriba queda la EAN, pero pues quedan distantes. Entonces, al frente quedaba era la central, pero no caímos en cuenta nunca de que ahí no dictaban las mismas carreras que estaban ofreciendo en el centro. Aquí en la 76 ofrecían publicidad, diseño, y estos no es que sean pues los más juiciosos ni los más estudiosos, entonces eran personas que la pasaban era tomando día y noche. Y claro, pues, imagínate, en un mes no veíamos nada de trabajo. Yo decía, pero ¿y esta vaina qué? ¿Estos manes cómo estudian? ¿Sí? Pues nada, ¿no? Simplemente no estudiaban, entraban a clase y ya salían y listo a tomar. Incluso ni entraban a clase. Yo decía, no, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Claro, salimos peleando con mi socia, yo le devolví a ella la plata, yo me quedé solo con el problema. Me quedé con un contrato firmado de ese local por un año. No, estaba en un problema terrible. Entonces yo dije, no, ¿y ahora qué hago? Entonces fui a hablar con la inmobiliaria y le dije, no, mire, ¿sabe que no? El negocio no funcionó. Entonces vengo a devolverle el local. Me dijo, ah, sí, claro, tiene que pagar los otros 11 meses y listo, le recibimos. Yo dije, no, ¿y ahora yo qué voy a hacer ese arriendo carísimo? Bueno, el caso es que yo vi ahí, dije, no, pues aquí hay bares, pues me va a tocar colocar un bar porque ¿qué hago? ¿Qué pongo a hacer ese local? Y eso era una mano de borrachos los que estudiaban allá. Y dije, "Oh, qué problema tan tenaz", pero bueno. Entonces dije, listo, ya olvidémonos de esas máquinas, las vendí. Con eso que vendí, dije, bueno, aquí tengo la plata para montar un bar, pero no va a montar un bar de esos de chucuchuco que habían ahí, sino que en esa misma casa ya había funcionando un bar, pero era el bar, porque ese tipo era un harlista y tenía ese bar pues montadísimo de pies a cabeza y fuera de eso tenía, pues imagínate, los clientes llegaban todos en Harley Davidson, entonces, eso la, era pues el boom en ese sector y pues todas las viejas iban para ese bar y el resto quedaban allá pelados y yo decía, no, ¿qué hacer? Entonces pues allá todos esos bares eran de puro reggaetón y salsa y merengue, entonces dije, no, pues yo voy a colocar un bar, pero no de esa música, porque pues ¿para qué voy a colocar otra cosa igual? Entonces dije, no, mi modelo de negocio va a ser un bar en donde voy a colocar muchos videos. Va a ser de rock, pero rock suave, ¿no? No esos que se van a ir allá solo mechudos a mover la cabeza, no, sino un barcito chévere, elegante. Vamos a vender cócteles, tragos finos en una universidad. O sea, que en una universidad, cuando usted le sobra algo para el bus que toma, pues cerveza. Y yo es que vendiendo cócteles. No, bueno. El caso fue que armé ese bar bien chévere, estaba bien bonito, eh, y lo echamos a andar. Y el día de la inauguración llevé un grupito de rock muy bueno y eso se llenó esa vaina. Al otro día seguía yendo gente, gente, y venía gente de otros lados de los bancos, porque eso es sector financiero, por ahí queda la Dianta, también iba esa gente que le gustaba porque querían escuchar otra cosa diferente al chucuchuco de siempre. Entonces, me fue muy bien con el bar, sí me fue re bien. Pero era un desgaste, era terriblemente desgastante porque yo salía de trabajar y me iba para el bar a atender y claro, ya salía tipo 3 de la mañana al otro día, eso era por ahí un miércoles fácilmente, porque esa gente tomaba todos los días. Salía un miércoles, 3 de la mañana, llegaba a la casa a las 4, a las 9 ya tenía que estar en la oficina, luego volvía el otro día, luego volvía en la tarde, 7 de la noche a meterme al bar y así era mi vida. Pues obviamente mi esposa me ayudaba en el día, pero ella se iba a las 6 porque pues tenía que estar también con los niños, los teníamos pequeñitos y todo eso. No, eso fue un camello. Entonces, el hecho es conocer el modelo de negocio.
el modelo de negocio se tiene que contemplar muchos factores. Eso no es simplemente, sí, voy a montar un centro de copiado y listo. No, usted tiene que conocer el sector, ¿sí? Usted tiene que conocer eh, a quién le va a prestar ese servicio, ¿sí? Y yo me enfoqué solamente en esa universidad. Luego después me tocó generar volanteo en las otras universidades, colocar los precios muy bajos para que la gente viniera y yo poder utilizar esas máquinas. Pero bueno, ese negocio no funcionó y me tocó replantear el negocio. Entonces, el propósito aquí, y digamos que la moraleja es eh, pues primero, no llorar sobre la leche derramada, porque ya usted la embarró, ya tomó una decisión equivocada, pero no puede tomar una segunda decisión equivocada. En ese orden de ideas, pues tiene que mirar realmente qué le hace falta a ese sector o cuál es el nicho de mercado en el cual usted puede incursionar, ¿sí? Y con base en eso, pues mirar cómo va a desarrollar ese negocio de ahí en adelante. Entonces, sí, yo empecé vendiendo cócteles y muy chévere, iba gente, eh, mm, pues digamos que muy educada, porque veían que el establecimiento daba para eso, pero después me tocó ir vendiendo cerveza también porque pues el público pedía eso, sí, tenían solamente para pagar ese tipo de cuentas. Entonces me tocó acomodarme, me tocó ajustarme a las necesidades y obviamente pues digamos que al año yo ya había recuperado toda la inversión, había quedado muy buena utilidad y todo. Entonces decidí venderlo porque ya no daba más físicamente, literalmente no daba más. Entonces opté por venderlo y salir de ese negocio para, eh, pues digamos que poder tener más tiempo para la familia. Pero fue una experiencia compleja, una experiencia dura con la que me estrellé, eh, digamos que de frente, pero que dejó muy buenas enseñanzas. Entonces el tema aquí del modelo de negocio es importante. Ese modelo de negocio es el que le va a trazar a usted la directriz, va a ser ese mapa de ruta que usted va a tener que seguir para desarrollar esa idea que tiene, ¿ok? Ese modelo de negocio generalmente es establecido por el propietario, por la persona que está arriesgando su capital, ¿ok? Y es establecido por esa persona, pero desde una óptica no desde una óptica tributaria, o sea, usted lo que menos piensa es en pagar impuestos en ese momento, usted lo que piensa es en generar utilidad, o sea, lo hace desde una óptica económica y de negocio. Es decir, el componente tributario puede ser observado o no, y en casos de, digamos que en esos casos podría llegar a existir que haya una ineficiencia desde la perspectiva fiscal, bien sea porque ese modelo de negocio que usted tiene, ese modelo de negocio que usted está estableciendo, podría generar riesgos o porque por la modalidad de operación haya ineficiencias que no son previstas cuando se establece ese negocio. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? ¿Sí? Yo no establecí ningún riesgo. Yo dije, no, esto aquí me toca de frente porque yo ya estoy metido en este problema y la única que vi fue salir a través de un bar y de esa manera pues lo logré hacer y saqué adelante ese problemita en el que estaba, pero sí digamos que nunca pensé, nunca dentro de mi visión estuvo el tema tributario, siempre fue el tema de generar utilidades y ya cuando generase utilidades así ya uno dice, bueno, ahora sí toca pagar impuestos, entonces bueno, ya digamos, su motivación no es pagar impuestos. Usted no monta un negocio para, ¿cómo le ayudo al Estado? Jamás se hace eso. Usted mira el negocio desde su óptica, ¿ok? Por eso insisto en que el modelo de negocio es la visión del propietario, es la visión del que está arriesgando el dinero, del que está haciendo la inversión, ¿ok? El segundo elemento que incide en la planeación tributaria es el adecuado cumplimiento, y esto es muy importante. Ese adecuado cumplimiento supone que, como existen tantas normas dispersas por todo lado, que tienen como objetivo prevenir el abuso, que tienen también como objetivo prevenir la evasión y la elusión, pues tenemos que observar adecuadamente esas normas con el propósito de que no tengamos efectos en el impuesto sobre la renta. ¿Qué quiero decir?
El registro de los contratos de importación de tecnología ante la DIAN, si no observamos el acuerdo de registro de esos contratos en la DIAN, en el término que prevé la norma, que digamos que el año pasado, cuando estaba esa norma, eran 6 meses desde la suscripción de dicho contrato. Entonces, cuando hagamos un pago al proveedor de ese contrato de importación de tecnología, el gasto no va a ser deducible. ¿Y eso qué va a hacer? Cuando el gasto no es deducible, nos aumenta nuestra tasa efectiva de tributación. Es por eso que el cumplimiento se vuelve absolutamente relevante. Yo tengo que conocer la norma, tengo que conocer a qué beneficios puedo echar mano, ¿sí? De qué beneficios me puedo, de qué beneficios puedo sacar provecho y eso mirar cómo lo voy a utilizar dentro de mis políticas de planeación tributaria. En tercer lugar, eh, y este es otro de los elementos que inciden en la planeación tributaria, es todo lo que tiene que ver con las operaciones internacionales. De una manera u otra, en el mundo tributario se ha entendido que cuando hay operaciones internacionales, sobre todo entre vinculados económicos, ¿qué es un vinculado económico? Y lo explicaba en la sesión pasada, es que yo tengo mi empresa está acá formada en Colombia, pero tengo una sucursal, por ejemplo, en España, ¿ok? Ese es un vinculado económico. O sea, tengo una relación con esa empresa que cuando existe esa relación, por ejemplo, haga de cuenta que usted tiene su negocio acá en Colombia y su hermano lo tiene en España. Entonces, usted a su hermano le va a vender la mercancía y se la vende más barata, ¿sí? De pronto miran cómo la meten de contrabando para que no paguen impuestos de nacionalización y con eso él tiene una ventaja competitiva frente al resto del mercado. ¿Por qué? Porque le está llegando la mercancía más barata. Eso mismo pasa con un vinculado económico. Ese vinculado, yo tengo mi empresa acá en Colombia y tengo una sucursal allá en España. A ese, pues yo le vendo la materia prima más barata, le doy préstamo, ¿sí? Le hago préstamos a una tasa de interés muy baja. Todo eso son beneficios que le estoy otorgando a ese vinculado económico, ¿ok? Entonces, cuando existen esos vinculados económicos, ahí es en donde la DIAN centra toda su atención, ¿ok? Porque sabe que a través de esos vinculados económicos hay beneficios y esos beneficios en muchas ocasiones implican el no pago de impuestos en Colombia, ¿ok? Así de simple. Eso es básicamente un vinculado económico, un mecanismo por el cual muchas empresas lo utilizan para evadir impuestos en Colombia, ¿ok? Entonces, y bueno, sobre todo también cuando veamos el tema de 3D Shopping, van a darse cuenta que se utiliza esa figura a través de vinculados económicos en otros países para la famosa compra de tratados. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hay un tratado económico un tratado de libre comercio entre España y Alemania. Pero si yo trato desde Colombia de acceder a ese beneficio, a mí no me lo van a dar. ¿Por qué? Porque mi empresa no está ubicada dentro de la Comunidad Económica Europea. Solo rige para esos países. Entonces, España, como hace parte de la Comunidad Económica Europea, se ve beneficiada por ese convenio. Yo desde Colombia no puedo. Entonces, yo puedo utilizar ese vinculado económico, hago el negocio a través de ese vinculado económico en España, pero yo estando aquí en Colombia y estoy viéndome beneficiado por ese tratado que tiene España y Alemania y eso me da unos beneficios mayores a mí. Entonces, básicamente lo que quiero que les quede claro es que cuando hay ese tipo de vinculados económicos a través de o haciendo operaciones internacionales, ahí va a tener usted los ojos del área. Va a estar ahí encima mirando y escudriñando para poder determinar en qué momento usted está evadiendo algún tipo de impuesto en Colombia. Entonces, bajo esa perspectiva, pues como les decía, en el mundo tributario, pues se ha entendido que cuando hay operaciones internacionales, sobre todo entre vinculados económicos, ahí existe o se está formando, se está gestando una estrategia de planeación fiscal. Aunque esto no siempre es cierto, debido a que las compañías y el mundo se han globalizado, que ya es más una dinámica empresarial
tener vinculados económicos. Es decir, es más una dinámica empresarial que una misma estrategia de planeación tributaria. Entonces, este elemento tiene que observarse y la planeación tiene que estar enfocada ¿a qué? A evitar que existan sobrecostos tributarios por esas operaciones que se están realizando a nivel del mundo. Y el cuarto elemento es lo que se conoce como el grupo económico. Este es, digamos que el último aspecto y que tiene gran incidencia en la planeación tributaria, es básicamente la existencia de grupos económicos. Cuando tenemos la existencia de grupos económicos y ya tenemos un mayor número de contribuyentes del impuesto sobre la renta, no solo en Colombia, sino alrededor del mundo, pues las estrategias tienen que estar diseñadas ¿para qué? Para cumplir con una tasa efectiva de tributación macro. Puede ser que en algunos casos una compañía multinacional establezca otra compañía en Colombia cuya tasa efectiva de tributación sea muy alta en comparación con otras compañías del mismo sector económico. Pero también puede suceder que cuando se ve el grupo en general, esa tasa efectiva de tributación no sea tan grande. ¿Cuándo puede suceder eso? Cuando establecemos un tipo de estrategia de planeación tributaria a nivel macro, a nivel de esos grupos económicos, de esos conglomerados económicos. Entonces puede que alguna empresa esté dando duro, se esté dando la pela en pagar mucho impuesto, pero cuando uno mira lo que está pagando el grupo económico, termina siendo algo irrisorio, ¿no? Muy pequeño, ¿ok? Entonces, esto era lo que quería, lo que me hacía falta por explicarles a través de ese proceso de optimización tributaria que quería comentarles. La próxima sesión vamos a arrancar con un tema, después de las exposiciones, un tema que se llama planeación tributaria desde el origen de la contabilidad en la empresa. Entonces vamos a ver conceptos teóricos y prácticos en donde les voy a hablar mucho acerca de depreciaciones, vamos a hablar muchos elementos contables que nos pueden ayudar a realizar un buen proceso de planeación tributaria. ¿Ok? No sé si tienen de pronto alguna inquietud al respecto, si de pronto el tema fue claro o quedó alguna inquietud. Todo claro, profe. Ok, Todo claro, Jamie. profe. Ok, Igual, de Carmen. cierta manera, profe, también estabas hablando o estabas tocando ya parte de mi exposición, que era el tema de Sí. la doble tributación. Y yo, uy, Y la No, no, mía no, no, no. a mí también, que me y va la a mía tocar. también. Me estaba usurpando mi No, 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 exposición. no, no, tranquilos. Me estoy, me estoy preocupando por el tema de la exposición, porque pues realmente pues la tengo muy concisa, ahora voy a pensar qué más meterle, porque la verdad No, sí me tiene fresco. percha. No, yo sabía que estaba pisando callos, pero no, tranquilos, no se preocupen que yo No, no los voy a penalizar. pero a mí Dime. me parece bien lo que habló, lo que estuvo mencionando, porque ya nosotros, bueno, cada uno con su tema, que tiene bastante relación con precio de transferencia, con planeación tributaria internacional, entonces no quedamos tan a la deriva. No, perfecto, me parece muy bien. Ojalá le puedan sacar mucho provecho al tema y no se preocupen que yo no les voy a tirar duro en la exposición porque yo sé que aquí toqué temitas que compete a las exposiciones. Entonces, tranquilos por ese lado, ¿ok? Ok, No, listo, profe. duro no en el examen. No, 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 tranquilos. En el examen no duro. Uy, sí, profe. Sin tanta Profe, cascarilla, por favor. el examen. La posición uno la saca adelante, pero el examen con esas preguntitas que usted ha puesto Sin No, cascaritas, profe. pero Sin en el examen les cascaritas. fue bien. Ah, bueno, claro que fue que hicimos un rescate, ¿no? Y por eso la nota les quedó alta. Sí, profe, pero sin cascaritas para que nos vaya bien. Ok, listos. Pero tienen que leer bien la pregunta, ¿no? Sí, señor. Listo. Bueno, les agradezco mucho la asistencia, gracias por la participación y nos vemos entonces dentro de 8 días con unos buenos temas para la exposición, ¿ok? Vale, Vale, profe, profe, muchas muchísimas gracias. gracias a usted. Gracias.
No, cuídense mucho, descansen y nos vemos en 8 días, ¿ok? Vale, Con el favor de Dios. feliz noche. Bueno, Ok, bueno, chao, que no. estén bien.